tema es la actividad de Satanás y los demonios. Hoy vamos a iniciar con este tema, posiblemente nos lleve 2 o 3 sesiones a hablar de esto. Actualmente existe un desequilibrio, ¿verdad? Algo desmedido en el enfoque que se le da a la importancia de la actividad de Satanás. Dentro del cristianismo hay ese enfoque desmedido en el estudio de la actividad de los demonios. Y para ello es bueno poner este comentario que les quiero hacer, ¿no? Algunos de nosotros venimos de lugares donde estos temas eran abordados de una manera demasiado desequilibrada, pero hay que recordar lo que dice la Escritura. Filipenses 4 nos dice que nosotros debemos de poner nuestros pensamientos en todo lo bueno, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, dice Filipenses, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice el apóstol, en esto pensar. Entonces, cuando existe algún ministerio en que se enfoca específicamente en estar hablando de Satanás, de los demonios, en vez de estar enfatizando la obra de Cristo, lo que es bueno, entonces ahí ya caemos en un error. La Escritura nos hace esa exhortación a que nuestro enfoque principal siempre sea Cristo, sea su evangelio y no la obra de Satanás. También la Escritura nos dice en Deuteronomio, nos enseña que no debemos estar procurando conocer o adentrándonos en las cosas que son ocultas, ¿verdad? Sin embargo, es sabio como creyentes, como cristianos, que entendamos las maneras o las operaciones en que el diablo actúa, como lo hemos estado haciendo. Al enseñar estas cosas, nuestra única fuente de enseñanza va a ser lo que ya está revelado, lo que la Escritura nos dice acerca de estas cosas. Y la Escritura nos habla de 5 operaciones, vamos a llamarlas así, 5 operaciones básicas con las cuales opera Satanás. Estas 5 operaciones son el engaño, la demonización, la enfermedad. Estas van juntas, enfermedad y muerte, y la condenación. Enfermedad y muerte y condenación. Hoy vamos a hablar de esta primera actividad. Satanás actúa en base al engaño. El Evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 44 dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todas las mentiras tienen un origen, y este origen es Satanás. Él es el padre de mentira. Toda mentira tiene su origen, y él es el progenitor de todas las mentiras. Ahora es importante ver que cuando Satanás actúa en base al engaño, él no obliga a nadie a pecar. Él no obliga a nadie a pecar. Él lleva a los hombres a que pequen de su propia voluntad. Ahora, este engaño es como un cebo, es como cuando tú pones una carnada al anzuelo y lo pones donde está el río lleno de peces, y ese cebo puede ser un cebo de plástico, ¿verdad? Una lombriz de plástico, no es algo real,
pero lo que hace que el pez caiga en ese engaño es su propio deseo. Satanás es este artista, es este ser especializado en engañar a los hombres para que los hombres de su propia voluntad caigan y queden atrapados en su engaño y pequen. De esa manera es que Satanás actúa en la vida de los hombres. Lo hace a través de sus mentiras. Hermano Isaías, por favor, ayúdeme con Génesis 3, verso del 1 al 4. Hermana Eli me va a ayudar con Apocalipsis 12, 9. Yaelin, me vas a ayudar con Hechos 13, 8 al 10. Hermano Adán, por favor, 1 Corintios 10, 20. Yo creí, sí está. Hermano Emanuel, 1 Timoteo 4, 1 al 3. Hermana Nubia, 2 Corintios 11, 2 al 4. Gerson, 2 Corintios 11, 14. Hermana Betty, 2 Tesalonicenses 2, 9. Hermano Mario, Apocalipsis 13, 13 y 14. Hermana Lourdes, 1 de Juan 4, 1 al 5. Está ahí. Bueno, entonces estamos hablando que Satanás actúa en base al engaño y que él no obliga a los hombres a pecar, sino que él pone el cebo, él es el artista, él es el manipulador que hace que los hombres caigan en sus mentiras. Pero sin embargo los hombres son responsables porque ellos van y toman sus mentiras en base a su propia voluntad. ¿Qué dice Génesis 3, 1 al 4? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no os muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se dio cuenta cómo actúa Satanás? Actuó en base a ¿qué? A mentiras, ¿verdad? Le mintió al hombre, bueno, en este caso aquí primeramente a la mujer, ¿verdad? Y el objetivo principal de su engaño, ¿cuál era? ¿Mande? Que pecara, pero que pecara ¿cómo? ¿Verdad? Desobedeciendo a Dios. Y la manera en que el hombre iba a desobedecer a Dios era en la medida en que el hombre se apartara de lo que Dios había dicho. Fíjese las palabras: con que Dios ha dicho, ¿verdad? Ustedes están firmes en lo que Dios ha dicho, están obedeciendo lo que Dios ha dicho. Y el objetivo de Satanás era apartar al hombre y a la mujer de su palabra, de la voluntad de Dios, de lo que Dios ya había dicho. Satanás quería engañarlos para que el hombre perdiera su fe en lo que Dios había dicho. Hasta entonces el hombre y la mujer estaban con fe, aferrados, creyendo que lo que Dios había dicho era la verdad. Y el objetivo del diablo era apartarlos de esa fe. Entonces el engaño es esa arma, ese estratagema que él usa para con todas sus víctimas. Y el objetivo siempre va a ser ese:
apartar a los hombres de la fe de Cristo. Ahora, Satanás se acercó al hombre, y es la misma manera en que lo hace. Lo hace como un ángel. Y recuerdan que una de las características que tenían los ángeles es que los ángeles son muchísimo mayor en sabiduría que los hombres. Ellos tienen muchísima mayor sabiduría que los hombres. Son seres que han vivido miles de años, ¿verdad? Y son muy, muy sabios. Así es que cuando Satanás se acerca al hombre para engañarlo, cuando viene a nuestras vidas, cuando viene ante los hombres, lo hace como un ser infinitamente más, con una sabiduría más grande que la nuestra. Así es que qué arrogancia sería pensar que nosotros podemos librarnos de sus engaños a través de nuestro propio razonamiento, a través de nuestra propia inteligencia, cuando ellos son muchísimo más astutos. Hay ocasiones en que uno se topa con personas muy inteligentes y nos ha tocado entablar algunas discusiones con personas que son muy inteligentes, y cuando su sabiduría es más grande que la tuya, es imposible ganarles. Porque tienen más maneras, tienen más argumentos, tienen más conocimiento y no puedes ganarles. Entonces, es una locura arrogante pensar entonces que nosotros podamos vencer los engaños de Satanás con nuestro propio ingenio. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás engaña ¿a quién? Al mundo entero, porque no hay nadie, ni un ser humano es más sabio que él. Ningún ser humano con su propia sabiduría puede vencer las artimañas de Satanás. Él es la serpiente antigua que engaña al mundo entero. ¿Ok? ¿Se da cuenta? El poder que tiene este ser y cuál es su forma de actuar es mediante el engaño. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos puntos con respecto a eso. Primero, Satanás trabaja a través de instrumentos humanos para enseñar mentiras. Para los que apuntan, Satanás trabaja a través de instrumentos humanos para enseñar sus mentiras o para engañar. Esto ya lo hemos visto, de alguna forma ya lo vimos. Vamos a ver primero qué dice Hechos 13:8. Ya vimos este pasaje. Más fuerte, por favor. Procurando apartar de la fe al entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ok, entonces está hablando aquí de Elimas, el mago. Entonces, como instrumentos humanos que le sirven a Satanás están los espiritistas, los magos, los que se adentran en las cosas ocultas, como el caso de Elimas. Y vemos ahí que como le llama hijo del diablo, ¿verdad? Le dice hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad. Estaba tratando de apartar de la fe al procónsul. Entonces, vemos como en este pasaje todo lo que hemos hablado del diablo se reproduce o se atribuye también aquí a este mago, a este espiritista, a este hombre que está tratando de apartar de la fe
a una persona. Bueno, pero no tan solamente están los espiritistas, también como instrumentos humanos de Satanás que sirven para engañar a las personas están los adoradores de los falsos dioses. Los adoradores de los falsos dioses. Primera de Corintios 10:20, que dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Bueno, está hablando aquí de las religiones idolátricas, ¿verdad? De los gentiles, que ellos sacrifican a sus ídolos, y Pablo dice que lo que están haciendo no es sacrificar a Dios. Esas religiones, esos practicantes de adoración idolátrica, aunque están engañando a las personas, diciéndoles: únanse a nuestra adoración a Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Eso es un engaño, porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no es a Dios. Pablo tiene que hacer esa aclaración de que es a los demonios, porque la invitación de los gentiles a adorar a sus ídolos es diciéndoles: vamos a adorar a Dios. Y Pablo tiene que hacer esa aclaración. No, eso es un engaño. Y esos que los invitan a ustedes a adorar a Dios son instrumentos humanos del padre de mentira, que es Satanás. Entonces las religiones idolátricas son un engaño, y Satanás trata de engañar a través de estos instrumentos humanos, los adoradores de ídolos. Por supuesto están también los maestros hipócritas. Tercero, los espiritistas, los adoradores de los falsos dioses. Y tercero, los maestros hipócritas en la iglesia. No puede decir: bueno, allá están los instrumentos de Satanás. No, Satanás tiene sus instrumentos en la iglesia para engañar a tantos sean posibles, a los inconstantes. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Siguiente, hasta el 3. Ya, Por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, ¿a quiénes están apartando estos falsos maestros? ¿A quiénes intentan apartar? A los creyentes, a los que han conocido la verdad. ¿Y lo lograrán? ¿Lograrán apartar algunos de los que han conocido la verdad? Aquí diferencia, dice, apartar de ellos a los creyentes. Ajá. Dice, y a los que han conocido la verdad, la diferencia de los grupos. Quiere decir que hay personas que han conocido la verdad y que no son creyentes, pero a ambos está, ¿qué dice? Está intentando engañarlos, y lo lograrán. ¿Qué dice el texto? Vuelva a leerlo desde el principio, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos no dice que específicamente son los creyentes. Aquí lo que debemos pensar es que son los que han conocido la verdad, personas que conocieron la verdad, pero entre ese grupo uno no sabe quiénes son, pero van a apartarlos. Así es que todos nosotros debemos de tener cuidado, porque dentro de la iglesia, así dijo el Espíritu claramente. ¿Cuáles son los postreros tiempos, hermano? Estos.
Después de Cristo son los postreros tiempos. Y ha habido desde siempre falsos maestros, hipócritas. Pero fíjese que, ¿dónde están estos? En la iglesia, hermano. En la iglesia. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Son personas hipócritas que intentan, ¿verdad?, llevar a las personas a llevar una espiritualidad más elevada a través de cosas que Dios no ordenó y a través de cosas que Dios no prohibió, ¿verdad? Pero son hipócritas porque ellos no son más espirituales, no son más piadosos, son hipócritas. Entonces esos maestros están dentro de la iglesia. Esos maestros que enseñan estas cosas. Ahora, es increíble que cuando hablamos de Satanás como ese padre de mentira, ese engañador, los cristianos siempre se les oye hablar viendo al demonio en la Coca-Cola, viendo al demonio en la televisión, viendo al demonio en las películas, en el cine, viendo al demonio en todos lados, pero no pueden ver al demonio en su maestro, en aquel que le está enseñando mentiras. No, la coca la hacen con sangre de los niños, hacen ritos satánicos, es una obra de Satanás. Ya viste el logo del Starbucks, ahí tiene un demonio, ahí está, pero pues está engañando a la gente. Si lo volteas, ahí está un demonio. Esa canción, fulana canción, si la reproduces al revés, ahí dice unas frases de demonios ahí. Oh, qué sabios son para ver los estratagemas del diablo. Y todas las semanas tienen frente a ellos a un ministro de Satanás que los está engañando y no lo pueden ver, enseñándoles mentiras, apartándolos del evangelio. Yo cuando escucho a esas personas, hermanos, la verdad, digo, qué ciegos están. Qué ciegos están, porque no lo pueden ver. ¿Qué dice 2 Corintios 11:2? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que os habéis aceptado, ¿quién lo toleráis? ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol Pablo, hermano? Dice Pablo, yo me temo que les esté pasando lo mismo que le pasó a Eva. Que estén siendo engañados por la astucia del diablo, que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y por qué dice esto? Porque, les digo esto porque si viene alguno predicando otro Jesús, bien que lo reciben. Y no está diciendo a otro Salvador, a otro Mesías, no, a otro Jesús. Es decir, hablaban cosas de Jesús, pero no era la enseñanza de Jesús.
Reciben con gusto a aquellos que les enseñan una falsa imagen de Cristo. Tú declara en el nombre de Cristo que ese auto va a ser tuyo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerte más próspero, para darte de sus riquezas en gloria. Vas a tener tus cuentas más. Otro Cristo. Y a ese lo reciben con gusto, bien que lo toleran. Reciben con agrado a los que quieren guiarlos por otro camino para extraviarlos. Lo reciben con agrado. Cuando les traen otro evangelio, cuando alguno llega predicándoles que lo mejor para tu vida está por ocurrir si vienes al altar y el ungido te pone las manos, bien que lo recibes. Lo reciben con agrado. Y el apóstol Pablo está ocurriendo, me temo que está ocurriendo lo mismo que le pasó a Eva. Fue engañada con astucia por la serpiente. Y los apartó. Y así como apartó a nuestros primeros padres, los esté ustedes también apartando de Cristo y del verdadero evangelio. Entonces, el diablo es astuto. El diablo está feliz con que tú estés pensando que él es ese, que él está ahí detrás de la Coca-Cola, está en el reverso de una canción, está en un logotipo, está, ¿verdad? Él está feliz con eso, porque él sigue trayendo sus siervos humanos, los tiene enseñándoles y desviándoles dentro de la misma iglesia. Siguiente. Acabamos de ver que el diablo tiene sus instrumentos humanos. Bueno, pero el diablo, ahora vamos a ver otro punto. El diablo puede emplear sus poderes angélicos para promover el engaño. Pastor, ¿pero qué es eso? ¿Ya vio usted ese video ahí? Por favor, hermanos, no me manden videos. No me hagan preguntas de videos, de cadenas, no me manden preguntas de que vi esto en YouTube, de que vi esto. No, hermanos, por favor. No. Aprenda que el diablo puede emplear sus poderes angélicos para promover un engaño. Él es el padre de mentira. ¿Qué dice 2 Corintios 11:14? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como el ángel de luz. Hasta ahí. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Una persona puede tener visiones, puede ver ángeles de luz, pero escuche, es Satanás mismo. El ángel Moroni apareció a José Smith y le trajo mensajes según el ángel para que quedase establecido la plena restauración del evangelio. Y así se fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con las apariciones de este ángel a José Smith, y le traía los mensajes. ¿Qué mensajes? Es que el evangelio que la iglesia ha tenido no está completo. Llegó el tiempo de la plena restauración. Estoy usando las palabras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. El ángel trajo la plena restauración
del Evangelio, es decir, el Evangelio de Jesucristo fue un Evangelio incompleto, según ellos. Pero llegó un ángel de luz y le habló a José Smith y le dio este mensaje. El diablo puede emplear sus poderes angelicales y él se viste como un ángel de luz para engañar y para desviar de la sincera fe de Jesucristo. Ellen White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta mujer recibió múltiples también visiones, sueños. Voy a dar lectura a su primer visión, a un extracto de su primer visión. Dice: me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más, muy por encima de la tierra. Vi un sendero y en el comienzo del sendero, detrás de los que andaban, había puesto una luz brillante que, según me dijo un ángel, que era el clamor de la medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Algunos negaron temerariamente la luz que tras ellos brillaba, diciendo que no era Dios. Algunos negaron que ese ángel, que esa luz que estaba ahí era Dios. ¿Qué les pasó a esos que negaron a ese ángel, el cual se le estaba revelando a la profeta esta? Algunos negaron temerariamente la luz, negando que era Dios. Entonces se extinguió para ellos la luz y quedaron en tinieblas, de modo que tropezaron y quedaron en un mundo sobrio, en su mundo imperfecto, dice aquí. ¿Qué pasó? Esta mujer creyó haber visto a un ángel de Dios y le dijo que todo aquel que no creyera el mensaje que este ser de luz estaba trayendo estaría perdido, quedaría en tinieblas. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Esta es la verdad, lo que yo te voy a decir. Entonces, el diablo puede emplear esos poderes para engañar a las personas, porque bien lo dice la Escritura, él se viste como un ángel de luz. Y cuando usted se adentra en el estudio de las sectas y de las religiones, de las falsas religiones, usted se va a dar cuenta que la mayoría de ellos surgieron a través de un iluminado que pudo ver un ser de luz, el cual entregó un mensaje especial. Este pseudo predicador, Cash Luna, cada vez que puede dice que él tuvo un encuentro con Jesucristo, que se le apareció, rodeado de gloria, rodeado de luz. Pues son hijos de Satanás, engañados y engañando a otros, porque Satanás puede causar señales y prodigios mentirosos según la Escritura. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2:9? Mande. Hay una semana que dijo casi una. Dante tiene el mismo a mí. Dante y yo. También tuvo revelación. Y muchos pastores en la ciudad también. Y no, pero engañan, y esto se hace como una escuela de que esto así sucede. Y son maestros, ¿verdad? O sea, no son cristianos solamente aislados, sino son personas que fueron engañados y están engañando a otros. Ciegos guías de ciegos. Según de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es poder de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces ahí existen poderes y señales y prodigios mentirosos. ¿Escuchó? Mentirosos.
Apocalipsis 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, de nuevo se da cuenta aquí, de nuevo, hace grandes señales, incluso puede hacer descender fuego del cielo. Y esas señales que hacen, según el verso 14, engañan a los moradores de la tierra. ¿Y cuál es ese? ¿Con qué los engaña? ¿Con palabras solamente? No, también a través de señales. Falsos milagros o milagros diabólicos, que son dos cosas. Pueden ser falsos milagros, pero no todo milagro o toda sanidad puede ser por obra de un poder divino, sino también por obra de Satanás. Hay una secta donde se llama la nueva era. Ellos sanan. Yo no los he conocido, pero una vez estaba viendo una película hace mucho donde hablaban de eso. Y las personas decían que habían sanado. Dentro de los movimientos, bueno, quizás como una mayor advertencia y un peligro más cercano al cual estamos nosotros como cristianos, es lo que ocurre dentro del cristianismo. De iglesias que dice iglesia cristiana fulana de tal, o centro cristiano fulano de tal. Es que en esa iglesia están ocurriendo milagros. En esa iglesia pueden ser falsos milagros que no están comprobados, sino por la emoción y que dicen que pasó ahí, que les tira el brazo, que se emparejan las piernas. O puede ser un poder demoníaco obrando para sanar los cuerpos de esas personas, porque Satanás puede hacer eso. Y los creyentes, la mayoría de los cristianos que no están instruidos en la palabra de Dios, dan por sentado que todo milagro es de Dios. Si ocurrió un milagro, tuvo que ser Dios. Pero según la Escritura hay señales, hay prodigios mentirosos, y que se le dio poder al diablo para hacer esto, para engañar a los moradores de la tierra. De hecho, cuando uno lee esto en el Antiguo Testamento, los falsos maestros, los falsos profetas, estas cosas vienen al pueblo de Dios por juicio de Dios. Porque el pueblo no quiso escuchar a Dios, entonces Dios les manda profetas que hacen estas cosas, que engañan, pero vienen como un juicio de Dios, porque desechan la palabra de Dios. Entonces, que quede asentado que Satanás puede causar señales y prodigios mentirosos. Ahora, otro punto es que los siervos del diablo pueden decir que son profetas de Dios, pero no lo son. Se van a presentar como profetas de Dios, pero no lo son. ¿Qué dice Primera de Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En eso, conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Interesante todo lo que podemos hablar de esto, ¿no? Porque estamos hablando que estos ministros no son ministros de Dios, sino son ministros de Satanás. Y se presentan como ministros de Dios, como profetas de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Juan nos dice, nos alerta: amados, no creáis a todo espíritu. Pero luego, ¿cómo a todo espíritu? O sea, que un espíritu nos va a hablar. Los espíritus nos hablan. ¿Cómo nos hablan? ¿Cómo nos hablan? Porque muchos falsos profetas han salido de vosotros. Él aclara, esos falsos espíritus operan a través de personas. Eso es lo primero que podemos ver. Ahora, estas personas que son los ministros de Satanás, son ministros del diablo, no van a venir presentándose como ministros del diablo, van a venir presentándose como profetas de Dios, los cuales, dice el apóstol, la escritura nos ordena que probemos sus espíritus. ¿Pero qué son sus espíritus? Son sus palabras, lo que están enseñando. Ahora, ¿qué dicen estos hombres, hijos del diablo? Reciban la palabra y no la cuestionen. Si la cuestionan, están cuestionando al ungido de Jehová y estás en problemas. Te amenazan. Te amenazan. Así son sus engaños. Así son sus engaños. Pero la escritura dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Qué son los espíritus? Prueben lo que está diciendo. Si son de Dios, porque no son pocos, son muchos. Fíjense que no dice que son pocos, quizás algunos a la iglesia le toque toparse con alguno de ellos. No, son muchos los falsos profetas. Y en esto van a conocer si el Espíritu es de Dios. Si ellos confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa esto? Si ellos vienen, si un profeta viene y les habla el Evangelio, les habla que el Hijo de Dios descendió a este mundo, se hizo carne para ser nuestro sustituto. Esto es lo que está queriendo encerrar esa frase. Si Él vino en carne, si es, ya recuerdan, según el contexto, que lo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese entonces es que muchos decían que Jesucristo era una emanación. No, les estaban trayendo un falso evangelio. Pero si un verdadero espíritu va a venir y les va a hablar del verdadero evangelio, pero no un falso profeta. Un falso profeta no va a hacer eso. ¿Qué va a hacer eso? El verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Cuál es la característica de estos falsos maestros? Es que ellos hablan del mundo. Tu mejor vida ahora, ¿verdad? De todos los bienes temporales. Lo que hacen cuando estos que te tocan a la casa temprano antes de que vengas a la iglesia, te traen una revistita. Mira, el mundo de felicidad, una eterna felicidad, todo. Te hablan de ese, te ponen hasta en la portada, ¿no? Ahí con animales y todo, ¿no? Te hablan de felicidad, te hablan de las cosas del mundo. Y el mundo los oye, pero ustedes no. ¿Ok? Aunque suelen decir que son profetas de Dios, el punto es, no lo son. Entonces, hermanos, las experiencias sobrenaturales hechas por quien sea, no son una prueba de la verdad. Eso quede claro. Y así ya
Con eso nos evitamos muchas preguntas al pastor sobre videos, sobre cosas, ¿verdad? Pastor, que ya escuchó que los marcianos, que Estados Unidos dice que tienen, por favor, ni un comentario de eso. No, usted ya está maduro, usted ya está entendido, usted deje que el mundo hable de lo suyo, usted no se enrede en esas cosas. Thomas Manton, un puritano inglés, al cual he citado anteriormente, dice: la mayoría de los milagros que afirman los falsos maestros son meras fábulas, imposturas notorias y falsificaciones, y otros pueden ser ilusiones diabólicas, ya que puede haber apariciones, visiones y espectros, pero los fenómenos sobrenaturales no deben alejarnos del verdadero Dios. Entonces, ¿se da cuenta? La iglesia ya ha estado con esto. Aquí necesidad de los puritanos, no ha habido época en la iglesia donde esta palabra no sea relevante. Siempre el diablo intentando engañar con señales y prodigios mentirosos. Deuteronomio 13:1, ¿qué dice? A nadie le tocó. Vamos a la escritura entonces, todos. Deuteronomio 13:1. Hermano Isaías ahorita me ayuda con Lucas 8:12. Hermano Adán con 2 Corintios 4:4. Y con eso nos quedan 10 minutos. Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levante en medio de ti profeta, en medio de ti, dentro del pueblo de Dios, no allá afuera, no lejos, no, dentro de ti, en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hace unos momentos dije que la aparición de estos falsos maestros dentro de la iglesia de Dios es un juicio de Dios. Dios prueba a su iglesia. Dios prueba a su pueblo para ver si le aman de todo su corazón y con toda su alma. Pero se escucha que en tal iglesia va a venir un hombre de Colombia que hace milagros y señales. Pastor, ¿me deja ir? ¿Puedo ir? Dios os está probando. Y eso no ocurre, no es que haya ocurrido aquí con ustedes. Pero estoy hablando de otras muchas iglesias donde esto ocurre cotidianamente. Vamos a ir, pastor, al congreso donde va a venir el profeta. Están anunciando que va a haber milagros, que va a haber señales. Ya fue el primer día y sí que hubieron, pastor, hay que ir. Soñadores de sueños. Entonces se da cuenta cómo dice aquí el texto que es posible que esos milagros sucedan. Y si se cumpliese la señal o prodigio, pastor, es que dijo una profecía y se cumplió, entonces es de Dios. Que no te das cuenta que Dios te está probando.
Es que le dijo a esa mujer que iba a quedar embarazada y quedó embarazada, que no podía tener hijos y tuvo hijos. Es que le dijo a tal fulano que iba a llegar alguien y le iba a regalar una casa y llegó alguien y se la regaló un pastor. Las cosas que el profeta predijo sucedieron. Entonces es de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dios os está probando. Dios os está probando. No darás oído a sus palabras. Ese que dice que tiene sueños, que Dios le mostró a través de un sueño, no lo escuches. Porque ¿quién está operando detrás de eso? Satanás. ¿Para qué? Para engañar. Esa es la forma, una de las formas en que Satanás engaña al pueblo de Dios. Y todo eso que parece cristianismo no es más que otra cosa que idolatría, apartándolos del Dios verdadero. Edwards dice: hay muchos espíritus falsos muy ocupados con los hombres. A menudo se transforman en ángeles de luz y hacen de muchas maneras maravillas, con gran sutileza y poder, imitando las operaciones del Espíritu de Dios. Me quedan 5 minutos. Entonces hemos visto que Satanás trabaja a través de instrumentos humanos. Número 2, que el diablo puede emplear poderes angélicos para promover el engaño, se viste como ángel de luz. Y tercero, vimos que el diablo mismo trabaja. Este es el punto que vamos a ver aquí. El diablo mismo trabaja en las personas para tentarlas a que rechacen la palabra de Dios. El diablo mismo, sin ayuda de instrumentos humanos o de personas. Eso es lo que dice la palabra. El mismo diablo puede obrar, los mismos demonios pueden estar obrando en una persona para que las personas rechacen la palabra de Dios. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces el diablo obra a través, en los incrédulos, cuando escuchan la predicación de la palabra, hay una obra del reino de Satanás que dice en la Escritura que viene y quita la palabra. Ciega las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Dios. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el diablo y sus demonios ejercen esa influencia espiritual sobre las personas también para que se olviden de la palabra y para que no la crean. Y cuarto punto, me voy rápido, me quedan 3 minutos. Satanás introduce en las mentes de las personas tentaciones para desobedecer a Dios. El ejemplo más destacado en el Nuevo Testamento es la tentación misma de Jesús. Dice la Escritura en Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo en el templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, el diablo intentó engañar a Jesús para que tomara otro camino, el camino de la autogratificación o el camino de la autoglorificación.
que él se autosustentara y dejara de depender de Dios. Y lo atacó para que él creyese sus mentiras, o que Jesús se autoglorificara y no esperara que el Padre lo glorificara. Entonces el diablo hizo eso. Otros ejemplos ya vimos en otra clase, el ejemplo de Judas, ¿verdad? El diablo, dice la Escritura en Juan 13:2, el diablo ya había puesto en su corazón que le entregase. Vimos el caso de Ananías también. Dice la Escritura que Satanás llenó el corazón de Ananías para mentir. En el caso de Cristo, no podemos... puede que Cristo haya oído una voz audible, pero en los otros dos casos de Ananías y de Judas, es seguro que lo que ocurrió es que, como dicen los textos, que llenó el corazón, es decir, Satanás atacó sus pensamientos, implantó las mentiras en sus pensamientos, tanto en el caso de Judas como en el de Ananías, para que se apartaran de la voluntad de Dios, de hacer lo bueno. Entonces el diablo puso en ellos esos pensamientos en sus mentes. Y eso no es difícil para hacer. Para el diablo no es difícil hacer eso. Que él es padre de mentira. Entonces uno a veces está con pensamientos extraños, ¿no? Como que estoy pensando esto. Uno dice, normalmente yo nunca hubiese pensado esto. Pues tengamos cuidado porque el diablo es real. Normalmente yo no hubiese tenido esta clase de argumentación en mi mente, pero ¿por qué estoy pensando esto? Si yo tengo juicios bien firmes, verdades bien firmes en mi corazón, ¿por qué estoy pensando esto? Cuidado porque el diablo ataca a la mente, pone pensamientos para que desobedezcamos a Dios. Lo hizo con Jesús, porque habríamos de pensar que no tiene el poder para hacerlo con nosotros. Trató de engañar a Jesús, engañó a uno de los discípulos, ¿por qué no habría de intentarlo con nosotros? Esto él lo hace de una manera más libre, por supuesto, en las personas que no son salvas. Ahí los trae siempre, ¿verdad? Pero, bueno, en los creyentes sabemos nosotros que estamos bajo el cuidado y la protección de Dios, y que Satanás no opera libremente con nosotros, al menos que Dios lo permita. Pero tengamos cuidado y cuidemos nuestra mente y seamos sabios. Engañó a la única pareja que había nacido sin pecado. Y los engañó con una mente totalmente pura, y los engañó. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos, porque algunos de ellos no son nuestros, aunque algunos de ellos son más pecaminosos que algunas propuestas de Satanás, porque nosotros también pensamos cosas muy malas, ¿no? Por nosotros mismos. Gurnall dice